Eskerrik asko, profesor Zirac. Muchas gracias por estar un año más con nosotros en Passion for Knowledge. Eta jarraian hurrengo hizlaria aurkeztuko dizuegu. Sandra Díaz, erreferentziazko zientzialaria da ekologiaren arloan, bereziki botanikan. 2007ko bakearen Nobel sariduna, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeko kide gisa, eta 2019ko Asturiaseko printzesa ikerketa sariduna, klima aldaketaren aurkako borrokagatik eta biodibertsitatearen defentsagatik. Sandra Díaz es una ferviente defensora de la trama de la vida ante la crisis climática. Y el título de su conferencia es De plantas y pueblos, la biodiversidad vegetal y sus conexiones con los seres humanos. Vamos a escucharla. Muy buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Ante todo, quiero agradecer a todo el equipo de la organización y muy particularmente a los profesores Pedro Miguel Echenique y Ricardo Díez por haberme invitado a este festín de conocimiento que es este festival y también por darme la oportunidad de disfrutar de la legendaria hospitalidad vasca. Puedo afirmar ya a esta altura que, de primera mano, que la leyenda está plenamente justificada. Y me gustaría comenzar mi conferencia con una pregunta no retórica para la audiencia. ¿Con cuántas especies de plantas se han encontrado en el día de hoy? Lo más probable es que la mayoría de ustedes se haya encontrado con al menos 10 especies. Pero es muy posible que ni siquiera lo hayan notado. Porque para la gran mayoría de la gente, las plantas son simplemente un telón de fondo para su vida cotidiana o para sus selfies. Y esto es tan común que tiene su propio nombre. Es el síndrome de la ceguera vegetal. Pero no por muy común es menos serio. Es en realidad de una gran ignorancia y arrogancia de nuestra parte. Y ahora a mí me gustaría contarles un poco por qué. Las plantas no son muchísimas especies si las comparamos con otros grupos de organismos. Son solamente un 20% de todas las especies conocidas para la ciencia. Pero representan más del 80% de la masa viva del planeta. Y lo más importante, lo más impresionante de todo, es lo que hacen químicamente. Porque los organismos fotosintéticos aeróbicos, entre ellos las plantas, han creado y siguen creando nuestro mundo. O al menos la parte del mundo más relevante para los seres humanos, que no es toda la esfera terrestre, sino esta delgada piel externa que llamamos biosfera. En esta zona crítica de la biosfera, todos los materiales se reciclan y se vuelven a usar una y otra vez. Entonces, por ejemplo, y aunque no lo parezca, los magníficos tragos y bocaditos del cóctel de anoche y también la basura que se generó a partir del festín y las cucarachas que se comen la basura y los árboles de la avenida aquí afuera y los calamares gigantes que aparecen en la costa cantábrica y toda esta distinguida audiencia y sus elegantes atuendos, todo no son más que diferentes recetas hechas más o menos con los mismos materiales. Quien les habla, por ejemplo, no es más que un ensamble temporario de moléculas prestadas. Y así es que desde hace cientos de millones de años, las moléculas van ciclando entre el mundo vivo y el mundo inanimado. Los seres se comen unos a otros,
mueren, se descomponen, pasan al mundo inanimado y así sucesivamente. Pero en esto hay un punto crucial. La gran mayoría de los organismos carece de la capacidad de generar vida a partir de moléculas inanimadas. Solamente unos pocos grupos, entre ellos las plantas, pueden hacer esto a través de un proceso maravilloso que es la fotosíntesis aeróbica. Y la fotosíntesis es simplemente capturar 3 componentes inanimados muy abundantes en este planeta, como son la luz solar, el agua y el dióxido de carbono del aire, y con ellos amasar moléculas orgánicas. Y de paso, como material de desecho, emitir oxígeno. Y este es el oxígeno que usan los animales para vivir, y por supuesto los animales también comen plantas. Y como producto de desecho de su propio metabolismo, emiten dióxido de carbono, que casualmente es la principal materia prima de las plantas para la fotosíntesis. En realidad, si uno lo piensa, la fotosíntesis es un acto de alquimia suprema. Imagínense cómo la celebraríamos, cómo la publicitaríamos si lo hubiéramos inventado nosotros. Sin embargo, le damos bastante poca atención porque no la inventamos nosotros, sino que cualquier humilde maleza que crece entre 2 baldosas la puede hacer. Y así es como el aire del que hoy disfrutamos es una construcción biológica. El oxígeno que hoy respiramos es el producto histórico de la fotosíntesis. Nuestra atmósfera es muy rica en oxígeno, algo así como un 21%. Eso hace que organismos tan grandes y tan ávidos de oxígeno como los seres humanos y los elefantes y como las ballenas podamos vivir acá. Y también esto explica que en este planeta nuestro todo se prenda fuego tan rápidamente y tan fácilmente. Por eso, cuando una pregunta ¿para qué sirven las plantas? Además de ser un buen fondo para selfies, ¿qué creen que responde la gran mayoría de la gente? Bueno, al menos a mí, la gran mayoría me responde que las plantas producen el oxígeno que necesitamos para vivir. No sé si están de acuerdo. Bueno, lamento decepcionar, pero la gran mayoría del oxígeno que hoy disfrutamos no es producto de las plantas que hoy nos rodean. Las plantas terrestres surgieron hace unos 470 a 420 millones de años. Y el proceso por el cual la atmósfera se enriqueció dramáticamente en oxígeno y adquirió la composición que más o menos tenemos ahora, este proceso que se llama la gran oxidación, ocurrió 2.400 millones de años atrás, o sea, mucho antes del surgimiento de las plantas. Y gran parte de ese enriquecimiento de oxígeno en la atmósfera fue responsabilidad no de las plantas, sino de organismos, microorganismos fotosintéticos aeróbicos como estos, o parecidos a estos. Con esto estoy queriendo decir que las plantas no producen oxígeno. Por supuesto que no, claro que las plantas producen oxígeno, pero también lo consumen a través de su respiración. Las plantas, como todos los organismos de la Tierra, son consumidores de oxígeno. Entonces, en cada momento, la proporción del oxígeno producido por fotosíntesis que termina enriqueciendo en forma neta el oxígeno de la atmósfera es realmente minúscula. La concentración de oxígeno que tenemos hoy en la atmósfera ha sido más o menos la misma por millones de años.
y realmente no es afectada por las acciones humanas. Y la concentración de oxígeno que hoy tenemos alcanza para millones de años más. Por eso no hay que preocuparse porque nos quedemos sin oxígeno. Este, hoy por hoy, es el menor de los problemas que tenemos. Entonces, cabe la pregunta, si no las necesitamos para producir el oxígeno que necesitamos para respirar, ¿para qué preocuparse por las plantas? Una posible respuesta es, bueno, por empatía y solidaridad con el resto del mundo viviente y el deber moral de protegerlo. ¿Alguien tiene una idea de cuántas especies de plantas son conocidas para la ciencia? Alrededor de 400.000. Y quizás hayan escuchado de que una buena proporción de estas especies está amenazada con la extinción. Y quizás también hayan leído por ahí, particularmente por parte de los negacionistas, que en realidad esto de las extinciones es un alarmismo innecesario porque siempre ha habido extinciones en la historia del planeta. Entonces déjenme que les muestre algunos hechos que nos acerca la ciencia con respecto a esta cuestión. Aquí en este gráfico la escala vertical es velocidad de extinción. Este sector son los tiempos prehumanos y este sector en marrón son los tiempos humanos. Esta banda representa lo que se llama la tasa de extinción de fondo. Es la velocidad promedio de extinción antes de la aparición de los seres humanos o por causas no humanas. Y esta de acá es la velocidad actual hoy de extinción promedio de todos los organismos. Entonces, acá vemos dos cosas. Por un lado, es cierto que siempre ha habido extinciones, pero también es cierto que la velocidad a la cual están ocurriendo hoy es muchísimo más alta que en épocas prehumanas. Es la más alta en la historia de la humanidad y es más alta que el promedio en los últimos 10 millones de años. Y si nos atenemos solo a las plantas, que es el objeto de la conferencia de hoy, esta es la velocidad promedio de extinción de las plantas en épocas prehumanas y esta es la velocidad actual. Es 500 veces mayor. O sea, efectivamente aquí tenemos un problema. Se estima que casi un 40% de todas las especies conocidas, de plantas conocidas para la ciencia, están amenazadas en algún grado con la extinción. Y dentro de ellas, un poco más de 5.000 especies están en lo que se llama peligro crítico de extinción, que quiere decir que tienen una chance del 50% de desaparecer para siempre en los próximos 10 años. Y algunas plantas ya han desaparecido, ya están oficialmente extintas en estado silvestre y solo persisten gracias al cuidado esmerado de unos pocos ejemplares en algunos jardines botánicos. Quizás el caso más patético de esto es, es el de este pobre y venerable individuo, la Zika de Wood. Este es el único individuo que se ha encontrado hasta ahora en estado silvestre. Es un pie masculino y vive desde hace más de 100 años en su maceta en el Jardín Botánico de Kew, cerca de Londres. Lo han clonado, por lo tanto hay algunos otros individuos de la especie, pero siendo clones son todos, por así decirlo, varoncitos. Una historia bastante triste. Mucha gente se conmueve con estos hechos,
Pero quizás haya gente que no se conmueva y diga, bueno, ahora que, sobre todo ahora que sabemos que no nos vamos a asfixiar sin plantas, quizás desde un punto de vista estrictamente antropocéntrico, no es tan terrible que unas cuantas especies de plantas desaparezcan. Pero ocurre que las plantas son una parte muy importante de la urdimbre y de la trama del tapiz de la vida sobre la Tierra. Y en este tapiz todos los seres vivos estamos profundamente entretejidos. Eso hace que las plantas sean fuente de innumerables contribuciones al bienestar de los seres humanos. Por ejemplo, las plantas son la base de nuestra supervivencia física, porque son nuestro alimento y el alimento de los animales domésticos. También las plantas regulan el clima y la distribución del agua en el planeta. Subyacen casi todos los aspectos de la salud humana, son la base de nuestras economías y también proveen inspiración a nuestros descubrimientos y a las imágenes e historias que subyacen a nuestra identidad como miembros de culturas distintivas y también como personas únicas e irrepetibles. Básicamente, no seríamos quienes somos sin las plantas y probablemente simplemente no seríamos sin ellas. Por eso, el empobrecimiento de la vida vegetal conlleva enormes pérdidas en términos de beneficios para el bienestar de las personas. Pero las plantas no solamente son la base de nuestra vida física y psicológica como personas individuales, sino que desde nuestros orígenes mismos, nuestras relaciones sociales con otros seres humanos, dentro y entre sociedades, han estado mediadas por el cuerpo de las plantas. La historia de la humanidad, al menos en los últimos 1000 años, con toda su creación de riqueza y progreso y descubrimientos y también con toda su expoliación y sufrimiento, injusticias, las migraciones, las esclavitudes, los imperios, los imperialismos, todas esas historias podrían ser contadas a través de las plantas que las mediaron, como por ejemplo el opio, la quina, las especias, el té, la caña de azúcar, el quebracho, el algodón, el caucho, la palma aceitera, la soja y muchas otras más. Y en todas estas historias sociovegetales, las plantas no han sido simplemente objetos inmóviles y pasivos. Al comienzo mencioné la legendaria hospitalidad vasca. Hay otra cuestión legendaria sobre esta región a la cual me gustaría referirme ahora. Un gran colega y amigo me decía, gracias al coraje, el ingenio y la perseverancia del pueblo vasco, ningún enemigo pudo realmente echar raíces en nuestra tierra. Y yo no tenía ninguna razón para disentir. Hasta que hace bastante poco tiempo, visitando unas rutas de esta región, durante decenas y decenas de kilómetros y desde el borde de la ruta hasta el horizonte, vi algo que lo pone un poco en duda. Y ese algo es Cortaderia celuena, el plumero de la pampa, nativa de mi tierra. Aparentemente, al menos, el plumero ha echado firmes raíces en el País Vasco y
al menos también aparentemente, no muestra signos claros de haber estado vencida ni estar siendo vencida ahora, por lo menos hasta ahora. Esto para mí es un ejemplo muy elocuente de que lejos de ser objetos inanimados que manipulamos totalmente nuestra voluntad, lejos de ser el decorado del drama social humano, muchas plantas se han valido de nuestro entretejimiento, de nuestro entrelazamiento con ellas, para llegar a los lugares más remotos e insospechados y ahí establecerse y enseñorearse. La enorme mayoría de las plantas, más o menos un 96%, se queda plantada más o menos en el mismo lugar donde está, como corresponde a su nombre. Pero el restante 4% viaja a grandes distancias. De estas plantas viajeras, algunas viajan a lo largo de todo el mundo. Aprovechan la enorme conectividad entre regiones distantes que hemos generado en los últimos siglos y sobre todo en las últimas décadas. La mayoría de estas plantas viajeras no se establece en los lugares donde llegan, pero una minoría de ellas, se conocen más o menos unas 1000 en el planeta, sí realmente se establecen en sus nuevos hogares y empiezan a expandirse y se transforman en invasoras con daños cuantificables. Es más o menos el 0,3% de todas las plantas del planeta, o sea, una proporción realmente pequeñita. Pero estas pocas plantas generan grandes dolores de cabeza. Un ejemplo regional es el plumero. Y acá les voy a mostrar 3 ejemplos que son miembros notorios del ranking mundial de las pioras invasoras, tanto en términos de distribución geográfica como de daños documentados. Ahora bien, ¿cómo y por qué es que se producen estos viajes vegetales? En muchos casos las trasladamos involuntariamente, si me permiten la expresión, como polizones. Vienen como contaminantes de las semillas de cultivos, vienen metidas en los suelos de vivero, vienen mezcladas con el embalaje de las mercaderías. Pero en muchos casos son transportadas de forma deliberada y esmerada por alguien que les encontró un costado positivo y no tomó en cuenta los costados negativos de esa especie. Es el caso del plumero de la Pampa, que fue introducida con esmero a Europa como planta ornamental para parques y jardines. Y hoy en día todavía se la puede conseguir en sitios de jardinería. A mí esto de que ustedes tengan un problema con una planta invasora de mi región me hace sentir un poco mal, un poco culpable. Entonces pensé en encontrar un contraejemplo como para compensar. Entonces déjenme que les cuente qué pasa con una planta no europea, pero al menos del viejo mundo, que ha invadido mi región. Y lo ha hecho por razones aún más curiosas que las del plumero. Se trata del ligustro. El ligustro produce unos arbolitos pacatos que no ensucian la vereda porque es siempre verde y tiene una copa discreta y disciplinada que no le causa mayores trabajos a las cuadrillas de poda municipal porque no invade los cables de electricidad. Y además sus raíces no levantan las baldosas de la vereda. Por estas razones se transformó en la favorita de los planificadores de espacios verdes urbanos que las promovieron fuertemente, y los frentistas también estaban encantados
porque producía una sombra densa bastante rápido y no tenían que barrer la vereda. El problema es que ellos no eran los únicos que estaban encantados. El ligustro produce grandes cantidades de frutos carnosos que maduran en una época del año donde no hay ninguna planta nativa produciendo frutos semejantes. Entonces, las aves que se alimentan de frutos no podían creer su suerte y muy rápidamente las dispersaron por todo el centro de Argentina. Y eso trajo consecuencias importantes a nivel del campo, porque el ligustro produce una supresión muy fuerte sobre muchas especies nativas que requieren una alta insolación para crecer, y también trajo perjuicios a nivel de las ciudades, porque cada primavera esta especie produce flores aún más copiosas que los frutos, y esto se transforma en la pesadilla estacional de muchísima gente que le tiene una alergia atroz y no tienen dónde esconderse porque el ligustro está por todas partes. Pero por supuesto, no es que el ligustro o el plumero sean intrínsecamente malvados. La enorme mayoría de las plantas no es ni totalmente mala ni totalmente buena. Todas tienen costados de los dos tipos. En realidad, las plantas solo tratan de vivir en el lugar que les toca. Y en eso son realmente buenas. Son realmente buenas en resistir, en persistir, en amoldarse, en evolucionar. Y a los valores positivos o negativos se los ponemos nosotras. En función de nuestros intereses, las demonizamos y combatimos o las entronizamos y cuidamos. En realidad, las plantas tienen múltiples valores, algunos de los cuales se pueden cuantificar muy fácilmente y muy precisamente. Por ejemplo, en dinero. Ha habido cálculos de cuánto dinero ganaron las potencias imperiales europeas a lo largo de toda la historia con las plantaciones de caña de azúcar y algodón del Nuevo Mundo. Uno también podría calcular lo contrario, cuál fue el costo de ese mismo proceso, por ejemplo, en vidas humanas. Otro ejemplo, hace poco se presentó un informe cuantificando los daños totales de las plantas y animales invasores en el mundo y se llegó a la conclusión que era del orden de los 400.000 millones de dólares. Los ecólogos, por ejemplo, podemos cuantificar con bastante precisión cuánto carbono captura y retiene fuera de la atmósfera y por lo tanto cuánto contribuye en la lucha por el cambio en contra del cambio climático una hectárea de bosque compuesto de distintas especies de árboles. Pero no todos los valores de las plantas son bien capturados por variables económicas o ecológicas o de salud. Las plantas también tienen algunos valores que son mucho más subjetivos, que tienen que ver con lo social y con lo identitario. Por ejemplo, una podría calcular con mucha precisión las características de las hojas y los tallos y las bellotas de los robles y también estimar muy precisamente cuál es el valor monetario de la madera producida por los robles. Pero esta información no me acercaría siquiera al valor que tienen los robles en la cultura vasca. Más aún, las plantas tienen lo que se llama valores relacionales. Los valores relacionales son aquellos donde lo que se valora no es la utilidad que brinda la planta para mis propios fines,
sino lo que valoro es mi relación con esa planta. Yo les podría dar una definición bien académica del valor relacional, pero creo que esta frase lo resume mucho mejor. Tiene que ver con la relación que uno tiene con una especie o un individuo en particular que lo hace único e irreemplazable. Hasta hace poco, la ciencia no reconocía los valores relacionales. Pero hoy en día sí se les da importancia porque hemos entendido que son absolutamente fundamentales a la hora de las decisiones que la gente toma a favor o en contra de la naturaleza. Y eso hace que algunas plantas sean únicas. Un ejemplo cercano es el siguiente. Más allá del valor cultural colectivo que tienen todos los robles en el País Vasco, hay algunos robles que son tan singulares, tan valiosos, que incluso tienen nombre propio. Como por ejemplo el roble Saharragoa, acá está retratado, al cual tuve el honor de conocer hace 3 días. Este no es un roble cualquiera. Si viene alguien y ofrece reemplazarlo por uno con características más o menos similares o incluso con uno más bonito, probablemente haya mucha gente que se oponga y lo considere tan inaceptable como la proposición de reemplazar a un miembro de la familia, aunque el reemplazante sea más joven, más inteligente y más trabajador. Y esto de árboles singulares no es algo que pase solamente para los robles en el País Vasco, sino que pasa en todo el mundo. Lo tenemos con muchos baobabs en África, lo tenemos con muchas ceibas en América Latina, lo tenemos con muchos cipreses en el Medio Oriente. Por ejemplo, es el veneradísimo ciprés de Abarku en Irán, que según la leyenda fue plantado por el mismo Zoroastro. Entonces, las plantas tienen múltiples valores. Algunos de ellos no pueden aplastarse en una sola métrica cuantitativa, pero no por eso son menos importantes. Por eso es muy importante considerar todos esos valores en conjunto. Redondeando entonces, las plantas son una parte fundamental de la urdimbre y la trama del tapiz viviente que arropa nuestro planeta. Es bastante fácil imaginarse una biosfera sin seres humanos, pero es muchísimo más difícil imaginarse a los seres humanos o a la biosfera sin las plantas. Por eso, nuestro origen y nuestro destino está inextricablemente unido al de las plantas. Está unido genéticamente, evolutivamente, socioculturalmente, ecológicamente. Y realmente no tenemos un futuro digno de ser vivido si no existe también un futuro para las plantas. Y en procurar trabajar para ese futuro posible, es muy, muy importante entender a las plantas realmente como lo que son. No objetos inanimados que hacen exactamente y solamente lo que queremos que hagan, no como decorado del drama social humano, sino como seres activos, como participantes del planeta, como compañeras de ruta con las cuales coexistimos de un modo entrelazado.
Muchas gracias.